Como iglesia está trabajándose también en la participación de los tratados internacionales, desarrollando ideas que eventualmente orienten. Particularmente tú has estado haciendo mucho énfasis en estos tratados internacionales que a lo largo de la historia se han enfocado a tratar el fenómeno de la migración. Pero ¿qué me puedes decir del fortalecimiento del marco jurídico interno, del marco jurídico mexicano? ¿Está respondiendo la infraestructura legal adecuadamente al tratamiento de esta realidad humana tan severa? Como en México, todos sabemos, tenemos una buena legislación, tenemos una pésima implementación. El problema, por Pero ejemplo, realmente hay una buena legislación, porque, porque con frecuencia se dice hay muy buena legislación, pero si uno entra al detalle de la legislación, no en todos los casos es lo que se esperaría. Obviamente, al no haber una buena legislación, la implementación tampoco es buena. Cuéntame cuál es la realidad. Sí, hay cosas perfectibles, por ejemplo, reducir los tiempos del reconocimiento del Estatuto de los Refugiados, que son 45 días y ahorita están tardando más de 6 meses. Pues debería hacerse a 15 días, por lo menos tardamos 3 meses, ¿verdad? Entonces, el problema es un problema también de presupuesto. La Comar ha tenido que hacer milagros con el escaso presupuesto que le han ido reduciendo ante la gran cantidad de refugiados. Andrés Ramírez, el director de la Comar, por su experiencia de más de 20 años en la ACNUR y alguien que ha hecho un trabajo excepcional, pues definitivamente con 46 personas para atender más de 5,000 solicitudes al mes, pues eso hace complejo que se les conceda el refugio a las personas. Faltan oficinas de Comar en otras ciudades de México de tránsito migratorio. Recordemos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es el órgano del Estado encargado de analizar las solicitudes de refugio y con ello darles esta condición a los migrantes y eventualmente la residencia temporal y con ello un permiso de trabajo. Algo que estuvimos desde hace más de 4 años solicitando al gobierno, no lo había hecho, y la última sesión, en la que un servidor terminó su periodo de 5 años como parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, era la implementación de un programa temporal de regularización migratoria. Esos programas temporales de regulación migratoria permiten que los migrantes que han llegado al país en los últimos 2 años puedan tener un proceso ágil, eficaz y rápido para poder regularizarse y entonces encontrar trabajo. Entonces, falta mucha voluntad política, definitivamente. Hay una política de contención, genera aumento de tráfico y trata. No existe una política pública, lamentablemente. En muchos estados, en Monterrey creo que hemos avanzado en la atención a este fenómeno, pero tenemos que seguir haciendo mucho más. Pero a nivel local, creo que lo que bien mencionas, tenemos que impulsar una legislación local que no existe en el tema también para migrantes. Y estamos obviamente supeditados a la ley de migración. En el contexto de una nueva constitución en Nuevo León, pues sería ejemplar tener una legislación para personas migrantes en donde el Estado reconociera su participación. El problema que siempre tenemos es la parte presupuestal, porque ante el fenómeno migratorio se requieren un instituto que pueda atender el fenómeno, se requieren una capacitación para que tengan acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, un proceso de reconocimiento que está haciendo realmente el gobierno, pero que a veces por escaso presupuesto no se alcanza. Entonces creo que en este proceso de legislación local ese sería el siguiente reto, una legislación en Nuevo León que atienda el fenómeno. El problema que nos enfrentamos ante las distintas propuestas es si se pretende un registro. No podemos registrar a todas las personas que llegan a Nuevo León. El problema es que si se registran, ¿quién va a tener ese registro? ¿Y cómo vamos a evitar su criminalización? ¿Cómo vamos a evitar que las policías que no tienen una capacitación del fenómeno migratorio no se aprovechen y extorsionen al fenómeno migratorio que llega a la ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para que entiendan que los policías locales no pueden, bajo ninguna circunstancia, pues subir a una patrulla a un migrante para llevarlo a migración? Tiene que ser migración a través de Fuerza Civil quien lleva a cabo redadas para llevar a los migrantes a un proceso de retorno. Y es importante apuntalar
que tampoco hay una política de un principio electoral de la Convención, que es el principio de no retorno, no refoulement. Es decir, no regresar a las personas cuando pueden eventualmente demostrar que tienen posibilidad técnica, legal, de darle la condición de refugiado. No lo hace México ni muchos países. Falta una política pública que pueda crear las condiciones legales para que el migrante no sea retornado de manera inmediata.